Imagina un central japonés de más de 1,90 m, que tiene salida limpia con el balón, que va agresivo al corte y que además ya está destacando en la primera división japonesa cuando apenas ha cumplido 20 años. Hoy os voy a hablar de Kota Takai, un futbolista en el que ya se están interesando algunos clubes en Europa y que por supuesto muchos ya lo ven como uno de los grandes líderes futuros de la zaga del equipo nipón. Obviamente estamos hablando de uno de los jugadores más prometedores actualmente de Asia y debes quedarte hasta el final para descubrirlo todo acerca de Kota Takai y por supuesto saber qué clubes lo están siguiendo de cerca. Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más, obviamente a un vídeo de Scout Club. Ya sabéis que es donde buscamos un poco a esas promesas de futuro, también promesas que lo están haciendo bien en el presente, como es el caso de Kota Takai. Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más prometedores de Asia, un futbolista que está llamando muchísimo la atención. Yo llevo mucho tiempo detrás de Kota Takai, de hecho hace ya un tiempo hablé con Dani Deudermont, Fútbol desde Asia, para los que lo conozcáis a través de Twitter y su blog. Es una de las personas que mejor conocen el fútbol asiático aquí en España y ya tuve una conversación muy interesante con él hace, pues yo creo que casi un año, hablando de Kota Takai y de sus características como futbolista. Creo que es uno de los jugadores más interesantes que están surgiendo ahora mismo y que por supuesto yo creo que su bagaje y el modo y la velocidad en la que ha quemado todas las etapas que está quemando ahora mismo en el fútbol japonés, creo que dan una buena señal con respecto a lo que puede ser su futuro. Vamos a conocer mucho más sobre Kota Takai, un futbolista muy alto, un futbolista que físicamente es imponente, pero que además luego también tiene una gran solvencia con balón, algo que yo creo que es bastante interesante. Antes que nada, como siempre, os voy a pedir que os suscribáis, que es completamente gratis, y si te gusta el fútbol, si te gusta mucho el fútbol internacional y si además quieres conocer grandes promesas de este deporte, este es tu sitio, así que no te muevas de aquí, dale a suscribir, dale al like si te gusta este tipo de contenido y por supuesto vamos a hablar un poquito de Kota Takai. Vamos a conocerle un poquito mejor porque, bueno, este jugador nacido en Surumi-ku, Yokohama, es japonés de nacimiento, generación 2004, va a cumplir 21 años en septiembre de 2025. En este mismo año. Y bueno, es un futbolista de corte bastante imponente en el apartado físico, más de 1,90 m de altura, está en torno al 1,92 m, con 80 y pico kilos, lo cual estamos hablando ya de un jugador que, más que lo que vemos en la fotografía, sí que está cogiendo un poquito de cuerpo para tener mucho más solvencia en esos choques, en esos duelos. Es un futbolista que llega muy bien a ese tipo de circunstancias de juego, pero también tiene esa solvencia en el juego aéreo, obviamente, por su altura, pero también con balón. Eso yo creo que es lo que le hace diferencial o lo que le acerca un poquito a la élite. El recorrido que ha seguido como futbolista, la verdad es que bastante corto. Él sí que tuvo una breve etapa en categorías inferiores en el River FC, un equipo japonés de la zona en la que él vivía, y ya después pasó en 2011 al Kawasaki Frontale, donde ha jugado prácticamente todas las categorías inferiores, todas las categorías infantiles, cadete, juvenil, y es de donde ha dado el salto precisamente al primer equipo. Ahora mismo incluso bueno, está siendo uno de los jugadores fundamentales para HB en el primer equipo de Kawasaki Frontale. Está jugando en una línea de 4, en 4-2-3-1, y eso es lo que le está haciendo, bueno, llamar tanto la atención. Jugador de 20 años, como digo, y que ya está presente y que está siendo fundamental en la primera división japonesa. Kota Takai. Vamos a hablar un poquito posicionalmente de lo que es este jugador. Me parece bastante llamativo, creo que es un jugador que tiene muchas cosas interesantes. Es central, es diestro, es un futbolista, como digo, con gran imponencia a nivel físico, pero que está muy cómodo con balón. Tiene muy buen primer pase, tiene bastante seguridad en esos apoyos cortos, es un jugador que se posiciona bien para dar apoyos, es un futbolista que busca bien también al alejado, aunque tiene que mejorar un poquito también en ese apartado. Es un jugador bastante intuitivo, tiene un gran timing para salir de zona sin la precipitación, sabe cuándo ir a picar un poquito en la presión, sabe cuándo tiene que proteger la espalda a un compañero, cuándo tiene que asegurarse un poquito, ¿no?, de cuando va al corte, intentar no forzar una falta que pueda hacerle daño al equipo. Es un jugador bastante inteligente, que sabe medir bien todas estas circunstancias, y yo creo que eso le está dando una solvencia interesante, ya no solo al presente de Kawasaki Frontale y de la selección japonesa,
sino también al futuro, porque están asegurándose un perfil de jugador muy interesante que creo que va a encajar bastante bien en el fútbol europeo, creo que va a tardar poco en dar el salto y que además les da un perfil de futbolista, sobre todo en el apartado defensivo, que Japón ha producido muy poquitas veces, y eso yo creo que es algo interesante. Bueno, os he puesto aquí precisamente en el campo una predisposición táctica interesante, porque él está acostumbrado a jugar en ese 4-2-3-1 que os comento con Hasebe, pero tiene también esa facilidad para jugar en el perfil izquierdo de una línea de 3, en cualquiera de las otras dos posiciones y también como lateral derecho, lo cual sí le hace bastante versátil, bastante polivalente. Yo, sinceramente, creo que es un futbolista como para jugar de defensa central 20 años, pero es verdad que te da esa posibilidad de rotar, de mover y sobre todo de tener esa posibilidad de que vaya cuadrando un poquito en cuanto a lo que tú necesites en el equipo. No deja de ser un chaval de 20 años al que tienes que intentar darle el mejor rendimiento posible, pero también buscando las mejores circunstancias para tu propio equipo. Sí que vemos además que es un futbolista que se está consolidando como una de las grandes revelaciones defensivas de la J-League, de la J-League, del campeonato japonés. Es un futbolista que destaca mucho en acciones defensivas, en duelos, en ese juego aéreo. Obviamente el 1,92 m le ayuda muchísimo, pero también, como veis, en ese porcentaje de pases hacia adelante, sobre todo en esa capacidad, ¿no?, para ser solvente con balón. Yo creo que eso le está dando muchas posibilidades para dar el salto a Europa, que es de donde más le están llamando, desde donde más le están siguiendo. Es un jugador muy, muy seguido en Europa y eso yo creo que es algo que habla a las claras, ¿no?, de lo que está siendo este futbolista y de lo que más o menos está consiguiendo atraer atención, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya es una muestra inequívoca. Dentro de los puntos fuertes que tiene ahora mismo Kota Takai, cosas que yo creo que habría que valorar: su juego aéreo, creo que es uno de los jugadores que más balones aéreos, más duelos aéreos gana en toda la liga japonesa. Es una amenaza además también en las jugadas a balón parado, por lo tanto te estás asegurando tener un jugador que domina tanto en tu área como en el área contraria. Esa lectura de juego, que creo que también es bastante interesante, anticipa muy bien las jugadas del rival, se sabe posicionar, intercepta. Es un futbolista que corta muy bien los ataques y que además, teniendo esa posibilidad de dar el primer pase, facilita esa contención y luego activación. Eso yo creo que es algo muy interesante. Versatilidad, obviamente, ¿no? Puede jugar como defensa central, puede jugar como lateral, se puede adaptar a distintos sistemas. Ya hemos visto que puede jugar en línea de 4, en línea de 3. Es un futbolista que no va a tener problemas con eso. Y luego la disciplina táctica que maneja. Yo creo que es un futbolista que tiene una gran capacidad para mantener la posición, para seguir esas instrucciones tácticas que muchas veces necesitas, contextos de juego muy diferentes a lo largo del partido. Se adapta muy bien a todo esto y además es un gran lector de lo que le estás pidiendo, y eso yo creo que es algo que Kota Takai domina bien y creo que le acerca precisamente a la élite, como lo ha hecho ya en el fútbol japonés. Futbolista de 20 años, recuerdo, ¿vale? Puntos débiles, cosas a mejorar. Obviamente, creo que a nivel táctico le vendría bien experimentar en otros sistemas defensivos para crecer tácticamente. No tanto en una línea de 3 o en una línea de 4, que ya hemos comentado que se puede adaptar bien a distintos roles, pero creo que tendría que mejorar un poquito más o dar el salto a mayores puntos de exigencia o de puntos de partida que le pudieran hacer experimentar sistemas que no se vean tanto en el fútbol que él más o menos está experimentando en estos últimos años. ¿Esto qué significa? Bueno, yo creo que le convendría un salto cualitativo a otro nivel. Yo creo que salir de Japón le va a venir muy bien. Creo que es algo que muchas veces afecta a jugadores que dan el salto competitivo. Es verdad que él, yo creo que ya está tocando techo en Japón y que va a necesitar pronto un salto, y eso es lo que yo creo que le va a venir muy bien. No es tanto un punto débil, porque ya hemos hablado incluso positivamente, ¿no?, de su lectura y de su capacidad para ser disciplinado a nivel táctico, pero necesita profundizar mucho más, necesita activar esa lectura defensiva o esa capacidad que tiene para ser un gran central en otros sistemas y con otras exigencias. Creo que eso es importantísimo. Creo que la velocidad también es uno de los temas que más tiene que cambiar. Yo creo que es un jugador que a la espalda sufre un poco, obviamente, no tiene una velocidad increíble. Siempre o casi siempre va a tener que jugar con un perfil corrector. Puede verse superado por esos delanteros rápidos o extremos en carreras que le puedan hacer verse las costuras, y que además peca un poquito de pasividad si el rival juega muy directo.
es un futbolista que le cuesta un poco activarse a veces, y eso yo creo que lo va a tener que ir resolviendo, o bien tener un perfil corrector que le ayude sobre todo a la espalda. Luego, la distribución bajo presión. Es verdad que aquí falla un poquito. Sus pases pueden ser imprecisos cuando le presionan, cuando existe ahí una presión muy alta, algo que yo creo que le puede buscar un poco las cosquillas, y tiene un margen de mejora también en esos cambios de orientación que muchas veces tiene que hacer buscando jugador alejado, que creo que lo hace muy bien, pero tiene que obviamente que mejorar. Y obviamente, ¿no? Yo creo que la experiencia internacional le va a dar un grado de capacidad y sobre todo de solvencia a nivel defensivo muy muy grande. Yo creo que es un jugador en desarrollo, es un jugador que necesita más partidos de alto nivel, y por supuesto eso obviamente le va a dar muchísima más capacidad y sobre todo nos va a dejar ver cuál es su techo realmente. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Hay muchas cosas que ya están circulando con respecto a este jugador, que por cierto está haciendo una grandísima temporada dentro de Kawasaki Frontale, sobre todo a nivel de números. En 2025 ya lleva 13 partidos jugados, de los cuales 12 han sido como titular, más de 1000 minutos jugados ya en apenas 13 partidos. Creo que son números muy muy buenos, pero es que además ya están circulando un poco esa sensación, ¿no? de que estamos ante una next big thing, ¿no? Un jugador que está superando un poco todas las previsiones y obviamente, ¿no? Está llamando mucho la atención. Un ex seleccionador japonés que lo tuvo en categorías inferiores, de hecho, hablaba, ¿no? De que si sigue así va a ser titular indiscutible en la absoluta en muy poquito tiempo, en 1 o 2 años. Yo creo que eso es algo que se acerca bastante a la realidad. Hoy por hoy Japón ya cuenta con él. Hemos visto situaciones, incluso hay un partido en el que incluso salió aplaudido por el equipo rival contra Urawa Red Diamonds porque bloqueó 2 o 3 disparos en la misma jugada. Estamos hablando de un futbolista que es muy persistente en todas esas acciones y que además destaca mucho, y eso está haciendo precisamente que haya equipos, sobre todo de la Liga y de la Bundesliga, que están preguntando mucho por él. Hay varios equipos de la Bundesliga que ya quieren hacerse con este jugador de 20 años. Esto es bastante llamativo, es bastante poco sorprendente dentro de lo que es más o menos el mercado japonés. Ya sabemos además que es un futbolista por el que estarán preguntando en toda Europa, pero que Alemania precisamente sí que es uno de esos puntos de partida del mercado asiático y que han servido un poco de entrada a muchos jugadores, especialmente japoneses, que han tenido a bien pues dar el salto primero a la Bundesliga antes de alguna de las ligas, digamos, que están por encima. Bien la española, bien la inglesa. Yo creo que Bundesliga ya es un nivel muy grande dentro de lo que es el fútbol europeo. Y de momento, pues parece que le están haciendo un seguimiento muy fuerte, además en el fútbol francés, que también lo están siguiendo con mucha efusividad. Lo comparan muchísimo con Yashida, es un jugador que yo creo que todos conoceréis, el jugador del Southampton, de la Sampdoria, del Schalke 04, futbolista precisamente también que jugó en Alemania, y eso yo creo que es algo que habla muy bien de su nivel. Era un jugador muy completo, un jugador muy bueno por alto, un futbolista que daba muchas cosas a la selección nipona y que sobre todo, ¿no? Jugó 127 partidos en la selección japonesa, y eso yo creo que es un techo interesante, ¿no? Para un jugador que ya con 20 años ha sido convocado con la selección japonesa. No nos podemos olvidar que es un crío, que es un joven todavía que se está descubriendo y que está buscando cuál es su sitio, pero lo que está claro es que está impresionando a todo el mundo y que estamos hablando de un Kota Takai que ha llamado mucho la atención y que sigue haciéndolo. Creo que estamos hablando de bueno, la representación más fidedigna del nuevo central japonés. Alto, técnico, con carácter, con esa capacidad de liderazgo, con esa lectura táctica. Creo que está listo para dar el salto a una liga mayor. Veremos si es la Bundesliga o si es alguna otra. Puede ser la Eredivisie, puede ser la Liga Belga, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero yo creo que su margen de crecimiento es enorme. Estamos hablando de que Kota Takai en contextos internacionales está siendo uno de los jugadores más llamativos, ya no solo de las categorías inferiores, sino de la selección absoluta de Japón. Uno de los futbolistas que marcamos en rojo cada vez que vemos a la selección nipona para ver si puede disfrutar de minutos. Un nombre a seguir muy de cerca y sobre todo uno de los nombres que Japón pues tiene que seguir también mucho y sobre todo tener mucho cuidado de que no se desvíe para consolidar pues una línea defensiva de garantías de cara al futuro.
futuro. Veremos si lo podemos llegar a ver en el Mundial 2026, porque para mí no sería ninguna sorpresa. Kota Takai, un central de muchísimo nivel y un futbolista que yo creo que tenemos que tener todos apuntados en nuestras libretas. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que os haya ayudado a entender un poquito mejor la figura de Kota Takai, de lo que puede ser y de lo que es ahora mismo. Y sobre todo, quiero que me dejéis en comentarios nombres de jugadores sub-21 que queráis que analice aquí en Scout Club. Ya sabéis que hacemos vídeos de todo tipo, pero que ahora estamos centrándonos un poquito más en estos jugadores jóvenes, así que me los podéis dejar en comentarios. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, compartidlo con quien queráis y por supuesto suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque ya sabéis que sin vosotros este canal no es nada. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado.